Continuamos con la clase de bioquímica. En el video pasado hablábamos del síndrome metabólico, una conjunción de diversos factores de riesgo que nos llevan a la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. Los factores de riesgo son la obesidad abdominal, los triglicéridos, el colesterol HDL, la tensión arterial y la glucosa en ayunas. ¿Sí? Son los factores los cuales vamos a considerar. Ya habíamos mencionado y hablado de cada uno de ellos, así como su importancia clínica. El síndrome metabólico tiene mucha importancia a nivel clínico debido a que nos va a generar una serie de complicaciones. Nos va a llevar a enfermedades cardíacas, vamos a tener problemas del metabolismo de lípidos, van a aparecer dislipidemias, ¿sí? Se va a relacionar también con la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, puede afectar el sistema nervioso, ¿sí? Aumenta el riesgo de padecer cáncer, y también estudios han demostrado que se puede relacionar en el caso de las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Así como con enfermedades hepáticas. Entonces vamos a tener una serie de complicaciones, ¿sí?, relacionadas a este síndrome. Existen otras enfermedades del metabolismo de carbohidratos, las cuales son poco comunes, pero están bien descritas en la literatura y existen casos. Uno de ellos es lo que se conoce como la deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa. Esta enfermedad es causada por un defecto que existe en aquel complejo del cual hablamos cuando se forma la acetilcoenzima A, ¿sí? Acuérdense que había una descarboxilación del piruvato para transformarse en acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A pues podría entrar al ciclo de Krebs, ¿sí?, al condensarse con el oxalacetato, ¿sí? Esto en condiciones aeróbicas normales. Sin embargo, en esta patología, la enzima piruvato deshidrogenasa se va a producir de manera deficiente o no se va a producir, lo que va a ocasionar un defecto en el metabolismo aeróbico de la energía, ¿sí?, haciendo que no se pueda aprovechar el ciclo de Krebs, ¿sí?, por medio de la entrada de carbohidratos. Genéticamente es una enfermedad autosómica recesiva o ligada al cromosoma X, dependiendo de la proteína que esté afectada. Se han estudiado los genes implicados en diferentes cromosomas y tenemos que el PDHA1 lo encontramos en el cromosoma X, el PDHB en el 3, el PDHX en el 11, el PDP1 en el 8 y el DLAT en el 11, ¿sí? Entonces es una enfermedad con un origen genético diverso, ¿sí?, pero que a fin de cuentas nos va a llevar a que no se pueda utilizar la energía proveniente del ciclo de Krebs, ¿sí?, directamente de los carbohidratos, ya que va a producir ahora una acumulación de lactato excesiva en la sangre, en la orina y a nivel del sistema nervioso central, lo cual lo vuelve muy peligroso. Recuerden que en condiciones normales pues vamos a tener un metabolismo aerobio, ¿sí? Después de generar piruvato en la glucólisis, este se descarboxila, forma la acetil-CoA y pues va a entrar al ciclo de Krebs en la mitocondria. Pero si mi complejo piruvato deshidrogenasa está afectado, pues esta vía yo la voy a tener de manera deficiente, haciendo que las células, en pro de tratar de subsistir, pues van a optar por una vía anaerobia. Y ustedes saben que las vías anaerobias pues nos van a producir fermentación. En este caso, hacemos énfasis en la fermentación láctica. Y se va a empezar a acumular ácido láctico en exceso en los tejidos, ¿sí? Por lo tanto, esto termina a nivel clínico afectando el desarrollo psicomotor, ¿sí? Generalmente los pacientes que padecen desafortunadamente esta enfermedad pues no viven muchos años o no pasan la infancia, ¿sí? Para empezar es muy difícil diagnosticarlo. Se podría pensar en muchas otras patologías neuromusculares incluso antes de pensar en una deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cuáles son las formas clínicas? ¿Sí? Pues puede causar un retardo del crecimiento fetal, ¿sí? Se pueden generar malformaciones. O si hablamos ya de
otros estadios de desarrollo, podemos tener una forma neonatal grave, generando una afectación neurológica grave, ¿sí? También se puede desarrollar la forma moderna, aquí se tiene menor retraso psicológico, y una forma tardía, que esta crónicamente pues va produciendo debilidad muscular, ¿sí? Hay muchas manifestaciones, pero bueno, básicamente esto sucede por no poder metabolizar los carbohidratos. Un paciente que pues es diagnosticado con esto pues va a tener que tener una dieta fuera de carbohidratos para poder utilizar dietas alternativas de fuente de energía. Aquí, por ejemplo, sí sería muy útil una dieta cetogénica, ¿sí? Un paciente aquí no puede consumir lo que todos consumimos de manera normal. Casi todo lo que comemos son carbohidratos, ¿sí? Pero si quiere aumentar su expectativa de vida, pues tendrá que tener una dieta rigurosa. Tenemos luego la enfermedad de Pompe. Esta es una enfermedad lisosomal. Es ocasionada por un déficit en la enzima alfa-glucosidasa lisosomal. De manera normal, esta enzima en los lisosomas permite degradar el glucógeno, ese polisacárido que se transforma en unidades de glucosa, ¿sí? En los lisosomas, la glucosidasa lisosomal pues va a degradar dicho azúcar, pero aquellos pacientes que presentan la enfermedad del Pompe, ¿sí?, no pueden hacer esto, por lo que el glucógeno no se degrada y se va a acumular de manera excesiva en los lisosomas, por lo tanto en las células, ¿sí?, causando igual daños motores. Genéticamente es una enfermedad autosómica recesiva y se ubica en el gen GAA, que está en el cromosoma número 17. Dentro de los signos y síntomas característicos vamos a encontrar hipotonía, ¿sí?, a nivel muscular, en la forma infantil clásica de Pompe. Se puede generar un agrandamiento del corazón, es decir, cardiomegalia, así como un agrandamiento hepático, es decir, hepatomegalia. Van a haber afecciones musculares crónicas, va a haber una debilidad muscular que va a empeorar con el paso del tiempo, y cómo pues va a afectar también a lo que es el sistema nervioso muscular, pues puede terminar en una insuficiencia respiratoria y eventualmente la muerte. De igual manera, es una enfermedad rara, no hay cura, hay tratamientos modernos que tienen que ver con reemplazo enzimático que puede mejorar la expectativa de vida de los pacientes. Y por último tenemos el síndrome de Hurler, o también llamado gargolismo. Este básicamente es una mucopolisacaridosis, es decir, una acumulación excesiva de mucopolisacáridos, ¿sí? Esto es ocasionado por un error innato en el metabolismo de los glucosaminoglicanos o mucopolisacáridos, ¿sí? Estas moléculas se empiezan a acumular igual de manera excesiva en los lisosomas, principalmente a nivel del tejido conectivo, que está presente en cartílago y en los huesos, ¿sí? Estamos hablando que va a afectar tejido de sostén, tejido de estructura. Eso se debe a la deficiencia de las enzimas lisosomales que degradan los mucopolisacáridos. Vamos a hablar particularmente de la enzima hyaluronidasa. Esta enzima, de manera normal, ¿sí?, en un paciente normal, pues va a encargarse a nivel lisosomal de degradar estos mucopolisacáridos. Un paciente que tiene déficit de esta enzima pues no lo va a poder hacer y se va a comenzar a acumular dichas moléculas en los lisosomas afectando los tejidos, ¿sí? Esta enzima es codificada por el gen IDUA, que lo encontramos en el cromosoma número 4. ¿Cuáles son los signos y síntomas característicos? Vamos a encontrar dismorfias, ¿sí? Vamos a encontrar un dimorfismo facial, ¿sí? A estos se les conoce como niños gárgolas, de ahí el nombre de gargolismo. Hay un retraso mental, una opacidad corneal. Se generan problemas respiratorios, una rigidez evidente a nivel de las articulaciones. Aparece un signo que se conoce como mano en forma de garra, como podemos ver aquí, ¿sí? Así clínicamente nosotros podemos diagnosticar a un paciente con Hurler, ¿sí? Desde luego que los análisis genéticos y bioquímicos pues son muy importantes. Bueno, esto a grandes rasgos es el metabolismo de carbohidratos. Algo muy importante es poder integrar este metabolismo en todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Tenemos una glucosa, que es el principal combustible metabólico, que es aprovechado por nuestras células. En el citosol, por medio de la glucólisis, se transforma a piruvato. Hay varias vías. Si entramos en un ejercicio,
podemos activar la vía anaerobia hacia ácido láctico. O si nos vamos de manera normal por la vía aerobia hacia las mitocondrias, pues vamos a formar acetilcoenzima A, que es un intermediario metabólico muy importante que se relaciona con la síntesis de ácidos grasos, con los aminoácidos, pero que también se va a condensar con el oxalacetato para ir al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que nos va a generar las coenzimas reducidas para el transporte de electrones a nivel de la mitocondria, llegando como aceptor al oxígeno, liberando moléculas de agua y finalmente fosforilando ATP. ¿Sí? La glucosa, sintéticamente o de manera anabólica, pues en el proceso de glucogénesis nos puede formar glucógeno, que va a ser el principal azúcar de almacén hepático, que cuando son las condiciones necesarias se va a ir degradando para liberar glucosa en sangre. ¿Sí? Entre otros metabolismos que van a estar relacionados a los carbohidratos, como la gluconeogénesis, en la cual se va a sintetizar, se va a transformar, digamos, la glucosa a partir de componentes no carbohidratos, ¿sí? Aquí se puede utilizar otro tipo de componentes, como el gliceraldehído, por ejemplo, ¿sí? Y este se va a dar principalmente a nivel hepático. O la ruta de las pentosas fosfato, que nos va a generar otros intermediarios metabólicos de tipo carbohidrato, ¿sí? Entonces, recuerden que el metabolismo es una serie de redes, es una serie de conexiones, ¿sí? No lo vean de manera lineal. Es una serie de conexiones y redes que a fin de cuentas nos va a generar reactivos y productos dependiendo de las necesidades del organismo. Muchas gracias por su atención.